2 tragos y un saco de trigo el precio que pagaron por la mujer apache que el ganadero llevó a su casa. Antes de meternos de lleno en la historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. La espalda le dolía tras 2 días cabalgando, y la garganta le ardía de sed, pero no aceleró el paso. Había llegado al pueblo con un único propósito: conseguir un saco de trigo y una lata de sal antes de que la primera nevada cerrara el camino. Su pequeña finca apenas le daba lo justo para pasar el invierno con el ganado, y no podía permitirse otro año de hambre. Bajó del caballo con un golpe seco de sus botas en la tierra dura y amarró las riendas al poste. Su cabello oscuro se le pegaba húmedo a la frente bajo el sombrero, y el cansancio marcado en su rostro lo hacía parecer mayor de sus 34 años. La vida lo había desgastado poco a poco, primero la guerra, luego los años de trabajo en la hacienda que nunca terminaban de sacarlo adelante. No venía por copas, ni distracciones solo por grano o provisiones, y regresar antes de que cayera la noche. Las puertas de la cantina chirriaron al empujarlas, y el olor a humo rancio y cerveza derramada lo envolvió de golpe. El local estaba medio lleno, murmullos bajos y el arrastre de botas sobre el suelo. En una mesa del fondo, una partida de cartas se detuvo apenas un instante para observarlo antes de seguir jugando. Caleb se dirigió a la barra saludando con un leve gesto al cantinero. «Necesito trigo si lo tienes», dijo con voz baja y firme. «Queda un saco, nada más», respondió el hombre secándose las manos en un trapo. Llegó con la carreta la semana pasada, el precio subió. Caleb no discutió. Sacó de su bolsillo las monedas de plata que había guardado con esfuerzo. Era lo último que le quedaba tras pagar la sal y el café. Entonces desde una mesa al fondo se oyó una voz. «O si prefieres», dijo un hombre lo bastante alto para que todos escucharan, «puedes llevarte a la muchacha de allá. 2 tragos y ese saco, y es tuya». La sala quedó en silencio. Caleb giró la cabeza. En la esquina, apoyada contra la pared, estaba la joven de la que hablaba. Tendría unos 24 años, piel cobriza, cabello negro, cayendo en mechones sobre su rostro. El vestido de calicó estaba roto en el hombro, el dobladillo sucio, los pies desnudos. Las espinillas raspadas, un corte seco en la rodilla, ya cicatrizando. Respiraba rápido, aunque en silencio. Sus ojos se clavaron en Caleb como si se preparara para lo peor. Él apretó la mandíbula. Había visto demasiadas mujeres tratadas como mercancía en tiempos de guerra. Demasiado de esa miseria. Se quedó quieto un buen rato valorando lo que suponía meterse en aquello. No era su asunto, no era su pelea. Pero no pudo darse la vuelta y marcharse. Se preguntó si estaba listo para hacerse cargo de otra vida bajo su techo, cuando él mismo a veces apenas tenía para comer. La idea de dejarla allí descalza y acorralada le pesaba más que el miedo a pasar hambre. Caleb miró al hombre. 2 tragos y el trigo. Ese es el trato. El otro sonrió, creyendo que había ganado algo. Así es. Sirve las copas, Caleb dijo. El cantinero deslizó 2 vasos por la barra. Caleb ni los tocó. Dejó las monedas por el trigo, cargó el saco al hombro y se volvió hacia la joven. «Vámonos», dijo. Ni brusco, ni suave, solo definitivo. Ella dudó, mirando entre él y el que acababa de venderla. Al no recibir oposición, dio un paso adelante. Caleb mantuvo una mano firme en la parte baja de su espalda, no empujando, solo guiándola. El roce de las sillas al moverse acompañó la mirada de los hombres que seguían la escena. Nadie dijo nada. Afuera el viento frío del final del otoño atravesaba el patio y la hizo estremecerse. Caleb colocó el saco de trigo en la carreta y luego se volvió hacia ella. «Sube», ordenó. Ella obedeció en silencio. Sus pies dejaron un rastro de sangre sobre la madera. Caleb tomó una manta de la parte trasera y se la envolvió en las piernas antes de tomar las riendas. El camino de regreso era mudo, solo el crujido de las ruedas sobre la tierra helada. El cielo pálido se extendía con nubes finas. Caleb mantuvo la vista fija en la senda. No dijo nada, no sabía qué decir.
Ella se sentaba rígida a su lado, aferrada a la manta, mirando el horizonte. Cuando por fin apareció la cabaña escondida entre dos álamos, el sol caía y las sombras se alargaban. Caleb detuvo la carreta, bajó y le tendió la mano. Ella la aceptó. Su palma estaba fría y áspera, pero el apretón fue firme. Dentro la cabaña guardaba el frío de toda la semana. Caleb encendió rápido la leña y el fuego empujó el hielo hacia atrás. Sirvió agua en un vaso de lata, puso pan en un plato y le dejó espacio para comer. Ella no pronunció palabra, pero masticaba lento, observándolo como esperando una trampa. Caleb extendió una manta sobre la cama y desenrolló su abrigo en el suelo junto al fogón. Afuera el viento agitaba las ramas de los álamos. Dentro el fuego chisporroteaba al arder. Y por primera vez, desde que cruzó la puerta de la cantina, Caleb sintió que el nudo en su pecho se aflojaba. Había tomado su decisión. Allí ella estaba a salvo, y al día siguiente tendría que pensar qué hacer. El fuego se mantuvo bajo casi toda la noche, chisporroteando de vez en cuando al moverse la leña. Caleb apenas logró dormir. Se acostó sobre su abrigo junto a la estufa, un brazo doblado bajo la cabeza, atento a cada sonido de la cabaña, el silbido del viento afuera, el crujido de los troncos al acomodarse en el frío, y la respiración irregular de la mujer, tendida en la cama. Cada tanto se agitaba un resuello rápido seguido de quietud. Era el tipo de sueño turbado que dejan las pesadillas o el miedo a despertar en un sitio desconocido. Mantuvo los ojos cerrados, pero siguió alerta, listo por si ella corría hacia la puerta. Cuando amaneció, la claridad gris se coló por la única ventana trayendo consigo el filo del hielo. Caleb se incorporó despacio las articulaciones duras y reavivó la estufa. El olor a humo y hierro caliente llenó el cuarto. Vertió agua del balde en una palangana y la colocó junto al fuego para entibiarla. Luego se volvió hacia la cama. «Puedes lavarte», dijo con voz baja pero firme. Ella abrió los ojos parpadeando contra la luz del día. Por un instante lo miró como dudando si era verdad o una trampa. Al final se sentó cubriéndose con la manta sobre los hombros. Caleb apartó la vista dejándole espacio. Salió al abrevadero, rompió la fina capa de hielo con el guante y se echó agua en la cara para espabilar. Al regresar, ella ya se había enjuagado las manos y el rostro. La suciedad había desaparecido, dejando ver más claras las marcas en la mejilla y la mandíbula. Eran huellas de un apretón brutal profundas. Aquello le encendió la rabia en el pecho, aunque habló sereno. «Hay pan», dijo, señalando la mesa. «Come». Ella obedeció erguida, partiendo el pan en trozos pequeños, como si pensara guardarlos. Caleb se sirvió café de pie junto a la estufa, bebiendo en silencio. Al terminar, colocó sobre la mesa una camisa azul gastada con un desgarrón en la manga y una aguja. «¿Sabes coser?», preguntó. Sus ojos oscuros lo miraron y ella asintió. «Bien, arréglala si quieres, hay hilo en la caja». Tomó sus zapatos, podían llamarse así, cuero agrietado con la suela medio rota, y se sentó en el porche para remendarlos con un pedazo de piel y un par de clavos aplastados. No era gran cosa, pero al menos protegería de las piedras, hasta conseguirle unas botas decentes. A media mañana, ella ya había reparado la camisa con puntadas finas y parejas. Caleb examinó la labor cuando la dejó sobre la mesa. «Buen trabajo», dijo con sinceridad. Ella no sonrió, pero sus hombros se relajaron apenas. Cuando él salió a acarrear agua, ella lo siguió sin que nadie lo pidiera. Bombeó el líquido y cargó el balde sin derramar. Caminaba callada pero segura, como alguien habituada al esfuerzo. Dentro barrió el suelo con la escoba vieja y fregó los platos de lata hasta que brillaron con el resplandor del fuego. Caleb se sorprendió mirándola más de lo previsto. Aún estaba atenta a cada mirada, calculando, pero no era indefensa. Esa certeza le dio calma, como si aquello pudiera funcionar con tiempo. Al caer el sol, cocinó frijoles con carne salada, sirviéndole primero a ella. La mujer vaciló, luego se sentó frente a él en la mesa pequeña. Comieron en silencio, el chocar de las cucharas como único ruido. Tras la cena, Caleb tomó el rifle y salió a revisar el corral y el camino. El viento soplaba fuerte, arrastrando polvo bajo.
No había jinetes ni extraños. Volvió y atrancó la puerta. Ella estaba sentada junto al fogón, rodillas recogidas bajo la manta mirando las llamas. Por primera vez, desde que la sacó de la cantina, no parecía lista para huir. ¿Tienes nombre?, preguntó Caleb, su voz más suave. Ella dudó y luego dijo Naya. Él asintió una sola vez. Caleb respondió, aunque seguro ya lo sabía. El fuego menguaba la sala, se volvía más cálida, y permanecieron así largo rato quietos pero sin tensión. Él se recostó de nuevo en el suelo lo bastante cerca para sentir el calor de la estufa. Antes de cerrar los ojos, la vio mirar la puerta cerrada con llave, y luego a él como decidiendo si era un lugar digno de confianza. Para cuando las brasas quedaron rojas, su respiración era lenta y tranquila. Caleb soltó un suspiro largo, el primero en todo el día que no le dolía en el pecho. Ella seguía allí viva y eso bastaba. Mañana tocaría encargarse de reparaciones, revisar el ganado y asegurar provisiones antes de la nieve. Pero esa noche la cabaña se sentía menos vacía que en meses, y Caleb deseó que al amanecer no hubiera desaparecido. La mañana siguiente llegó gélida, de esas que hacen crujir las tablas. Caleb se levantó antes del alba, como siempre, calzó las botas y avivó la lumbre hasta que la pieza quedó tibia. Miró hacia la cama, ella seguía allí acurrucada bajo la manta respirando despacio. Por un momento se quedó quieto contemplando la escena. No había estado seguro de que se quedara. Caleb puso a hervir café y el aroma llenó la cabaña. Luego vertió agua caliente en la palangana y la dejó junto al fuego. «Buenos días», dijo con voz serena pero sin dureza. Ella se movió, se incorporó despacio y apartó la manta. La trenza se le había aflojado durante la noche, un mechón oscuro le caía sobre el rostro. Caleb notó de nuevo las marcas leves en su muñeca cuando estiró la mano hacia la palangana. Él giró la vista ocupándose en sus cosas para darle la misma intimidad que el día anterior. Cuando terminó de lavarse y vestirse, el cuarto olía a café y a frijoles. Caleb le puso un plato de lata con pan de maíz, que había guardado de la última hornada. «Come antes de que se enfríe», dijo. Ella asintió, y se sentó a la mesa comiendo con cuidado sin dejar caer una miga. Caleb le sirvió agua y se acomodó frente a ella tomando su café en silencio, la mirada firme pero sin presionar. Al terminar él se puso de pie. «Tareas», dijo con simpleza. Le entregó un balde y le mostró la bomba de agua otra vez, esta vez, dejándola accionar la palanca hasta que el agua salió limpia y helada. Ella la cargó de vuelta sin quejarse. Caleb reparó en su forma de andar, pasos rápidos, firmes, incluso con zapatos parchados. No era débil. Tras dar agua al ganado y esparcir grano a las aves, señaló la pila de leña. «Vamos a necesitar más cortada antes de la nieve», explicó. Ella lo observó partir el primer tronco con el hacha y enseguida se agachó para juntar los pedazos y apilarlos contra la pared. Trabajaron así cerca de una hora. Caleb, partiendo, Nia acomodando. El aliento de ambos formaba nubes blancas en el aire. No hablaron mucho, pero el ritmo de la labor suavizó el silencio. Ya dentro, ella barrió el suelo, sacudió la manta y ordenó los platos sin que nadie se lo pidiera. Se movía por la cabaña como si quisiera adueñarse de un lugar. Caleb la miró. Una vez luego se puso a remendar la correa del arnés de la carreta, mientras el sonido de la escoba llenaba el ambiente. Más tarde, con el sol en lo alto, salió a revisar la cerca del norte. Ella lo siguió un trecho sin preguntar, mirando cómo tensaba el alambre y recolocaba un poste flojo. Cuando él cruzó su mirada, ella solo dijo: «Puedo cargar y alcanzar las herramientas». Él la dejó hacerlo. Para la tarde los dos estaban rendidos. Caleb avivó el fuego y puso una olla de frijoles a cocer. El aire dentro se volvió cálido, casi acogedor. Por primera vez desde que la había traído Nia, habló más de una palabra seguida. «¿Vives aquí solo?», preguntó. «Sí», respondió Caleb. «Mucho tiempo». 3 inviernos ya, asintió ella como guardando el dato, y miró la cabaña, la silla, además los estantes vacíos, la cama sencilla. «Lugar tranquilo», dijo. Caleb le sostuvo la mirada desde la mesa. «Por eso me gusta». Algo cambió en su expresión. Apenas un matiz, pero estaba allí. No era miedo esta vez. Tal vez comprensión.
Cuando cayó la noche, volvieron a cenar juntos, el chasquido del fuego como único sonido. Después Caleb recargó el rifle en la pared junto a la puerta y comprobó el cerrojo. «Los caminos están despejados», murmuró casi para sí. Nia se acercó al fogón sentándose con las piernas cruzadas, las manos extendidas al calor. Sus hombros ya no estaban tan tensos. Lo miró un instante y volvió a las llamas. «Gracias», dijo la voz firme pero baja. Caleb inclinó la cabeza. Era la primera vez que ella le agradecía algo. Cuando se tendió en el suelo esa noche, la cabaña no se sintió tan vacía. El silencio ya no pesaba. Simplemente estaba allí acompañándolos. Caleb cerró los ojos sabiendo que ella seguía bajo el mismo techo, y ese pensamiento ya no le parecía una carga. Se sentía correcto como la primera pieza de algo que no sabía que le faltaba. La mañana siguiente, llegó cortante y helada, de esas que hacen crujir las tablas. Caleb se levantó antes del amanecer, como siempre, calzó las botas y reavivó el fuego hasta que la habitación recuperó el calor. Miró hacia la cama. Ella continuaba allí acurrucada bajo la manta, respirando despacio. Por un momento se quedó quieto contemplándola. No había estado seguro de que aguantara la noche. Caleb volvió a tratar de hervir café. El aroma impregnó la cabaña, y de nuevo colocó agua caliente en la palangana junto al fuego. «Buenos días», repitió la voz pareja pero sin rudeza. Ella se movió, se levantó despacio y apartó la manta. La trenza medio deshecha, un mechón oscuro sobre la cara. Él asintió con un gesto. «Buen trabajo». Sus ojos bajaron hacia la camisa, pero un leve destello de orgullo apareció en su rostro antes de doblarla y dejarla a un lado. Tras desayunar, Caleb sacó de debajo de la cama una caja de madera pequeña. Dentro había un trozo de calicó doblado y unas bobinas de hilo, cosas que había conseguido meses atrás y casi no había usado. «Para el vestido», dijo, dejándolo sobre la mesa. Ella lo miró un buen rato. Luego bajó la vista a su vestido roto antes de tomar la tela con cuidado entre las manos. «Gracias», susurró. Él pasó la mañana afuera arreglando una tranquera caída, aunque de vez en cuando echaba un ojo a la ventana de la cabaña. A través del vidrio la veía inclinada sobre la mesa, cosiendo con concentración. El cabello le caía hacia adelante hasta que lo apartaba detrás de la oreja. Cuando entró cerca del mediodía, ella ya había remendado los peores desgarros y sacudido el polvo de la falda. No era nueva, pero volvía a estar entera. «Stos, lo hiciste rápido», dijo Caleb, colgando el sombrero junto a la puerta. Ella encogió apenas los hombros. «Se siente mejor completa». Él comprendió lo que quería expresar más de lo que ella misma imaginaba. Por la tarde metió una tabla en la cabaña y la colocó sobre 2 caballetes. Haciendo otra silla, explicó cuando ella lo miró con duda. «Solo tengo una. No parece justo». Ella lo observó medir y cepillar la madera, las virutas cayendo al suelo en espiral. Se movía por la cabaña como quien decide reclamar un sitio. Caleb se lavó un instante y luego volvió a reparar la correa del arnés de la carreta, mientras el sonido de la escoba marcaba el ritmo del cuarto. Más tarde, cuando el sol estaba alto, salió a revisar la cerca del norte. Ella lo siguió un trecho sin pedir permiso, contemplando cómo tensaba el alambre y recolocaba un poste flojo. Al atraparlo con la mirada, solo dijo: «Puedo cargar y alcanzar las herramientas». Él aceptó. Al llegar la tarde, ambos estaban rendidos. Caleb avivó el fuego y puso a cocer una olla de frijoles. El aire dentro de la cabaña se volvió tibio, casi acogedor. Por primera vez desde que la trajo Nia, habló más de una palabra seguida. «¿Vives aquí?», solo preguntó. «Sí», contestó Caleb. «Mucho tiempo. 3 inviernos ya», asintió ella despacio, como guardando el dato, y recorrió con la vista la cabaña. Sus ojos se detuvieron en la silla extra, los estantes vacíos, la cama sencilla. «Lugar tranquilo», dijo. Caleb sostuvo su mirada al otro lado de la mesa. «Por eso me gusta». Algo cambió en su rostro. Pequeño, pero estaba allí. Ya no era miedo. Tal vez comprensión. Cuando cayó la noche, cenaron de nuevo juntos. El crujir del fuego era el único sonido. Caleb se dio cuenta de que la cabaña ya no se sentía como un sitio de paso para resistir. Parecía un lugar elegido para quedarse. Antes de acostarse, dijo en voz baja:
Mañana saldré a revisar la cerca. Puedes quedarte aquí si quieres. ¿Es seguro? Ella lo miró a los ojos, seria pero tranquila. Ayudaré, respondió. Él la estudió un instante y luego asintió. Al acostarse esa noche ella en la cama y él en su abrigo junto al fogón, el fuego crepitaba estable y el cuarto parecía más cálido que en mucho tiempo. Caleb cerró los ojos sabiendo que al amanecer ella seguiría allí. La mañana llegó dura y clara con la escarcha crujiente bajo las botas. Caleb ensilló el caballo mientras Nia se ponía el vestido remendado y los zapatos que él había parchado días atrás. Se recogió el cabello en una sola trenza práctica y ordenada y salió justo cuando el sol asomaba entre los álamos. Caleb la miró y luego señaló el pequeño atado de herramientas en la carreta. «Vamos a recorrer la cerca del norte», dijo. «Nos tomará todo el día si empezamos ya». Ella subió al banco sin necesitar ayuda esta vez acomodando la manta sobre sus piernas, mientras Caleb guiaba hacia el lindero. El aire era cortante y su aliento salía en nubes blancas. Cabalgaron largo trecho en silencio. El ruido de cascos y ruedas marcaba el tiempo. Caleb se sorprendió mirándola más de una vez. Ella iba erguida vigilando el horizonte como si esperara problemas. En la cerca él bajó y revisó el primer poste probando el alambre. 2 cortes, dijo tras un momento. «Vamos a remendar aquí y junto al arroyo». Nia no esperó indicaciones. Tomó las herramientas de la carreta y lo siguió sujetando el alambre mientras él lo retorcía en su lugar. El trabajo fue más rápido con 2 pares de manos. Al asegurar el último poste, Caleb se limpió el sudor de la frente con la manga y la miró. «Ya lo habías hecho antes», dijo. Ella asintió una vez. «Mi padre tenía ganado». Antes... Se detuvo las palabras atascadas en la garganta y volvió a enrollar el alambre sobrante. Caleb no insistió. Solo comentó: «Eres buena en esto», y tomó la madeja de sus manos. Al mediodía regresaron a la cabaña. Nia puso agua a hervir mientras Caleb echaba heno a las reses. Cuando entró ella tenía pan de maíz calentando en la estufa y frijoles burbujeando en la olla. Él se sentó a la mesa observándola moverse con soltura. El espacio ya no lucía vacío ni callado, sino vivo, atendido, habitado. Al comer, él le sirvió agua primero a ella y luego a sí mismo, como un gesto ya natural. La comida fue callada pero sin tensión. En un momento ella preguntó: «¿Siempre has vivido aquí?» «Desde la guerra», contestó él. «Compré la tierra barata. Nadie la quería demasiado seca, muy lejos del pueblo. Pensé que podría hacerla funcionar». Ella asintió lentamente mirando la cabaña como si la viera de otro modo. «Funciona», dijo. Aquella tarde cortaron leña juntos. Caleb blandía el hacha, el golpe retumbando en el aire quieto, mientras Nia iba acomodando los troncos partidos en hileras ordenadas contra la pared. Cuando él se detuvo para tomar aliento, ella le acercó un jarro de agua. Sus dedos se rozaron al recibirlo, y ella no apartó la mano de inmediato. Al caer el sol, llevaron la última carga de leña al interior, y dejaron la cabaña bien asegurada para la noche. El fuego ardía fuerte, el calor filtrándose en las paredes. Caleb se sentó a la mesa reparando la correa de la silla de montar, mientras Nia desenredaba su cabello junto a la estufa. Los mechones sueltos atrapaban la luz de las llamas, y él se descubrió mirándola más de lo que debía. Ella lo notó pero no desvió la mirada. En cambio le tendió el peine de madera. «Hazlo tú», dijo en voz baja. Caleb dudó un segundo antes de aceptarlo. Sentándose detrás fue pasando el peine lentamente, cuidando de no jalar cuando encontraba un nudo. Ella permanecía inmóvil, los hombros cediendo poco a poco hasta que la tensión se disipó. Cuando él le devolvió el peine, ella giró la cabeza y dijo: «Gracias, Caleb». «De nada», respondió él, y lo sentía de veras. Esa noche, al recostarse ella en la cama y él en su abrigo junto al fogón, Caleb escuchaba el viento afuera y se dio cuenta de que la cabaña ya no sonaba vacía. El fuego crepitaba, los animales se movían en el corral y la respiración de Nia era tranquila, no la agitada y temerosa de la primera noche. Por primera vez se permitió pensar más allá del mañana.
Si ella se quedaba, habría suficiente trabajo para 2 comidas, si cuidaban bien la tierra y silencio para dejar atrás lo vivido. Cerró los ojos con esa idea y durmió más hondo que en semanas. La tormenta llegó al amanecer avanzando desde el norte con una pared gris que tragaba el horizonte. Caleb conocía ese cielo y no perdió tiempo. Revisó a los animales temprano, cerró bien a las gallinas y llevó la vaca con el becerro al cobertizo. Al volver, el viento arrastraba polvo y rastrojo por el patio. «Quédate cerca del fuego», le advirtió a Nia quitándose los guantes. «Esta va a pegar duro». Ella asintió, pero no se quedó quieta. Mientras él apilaba leña junto a la puerta, ella bombeó agua, llenó los baldes y los metió por si la bomba se congelaba. Juntos pusieron todo en orden, taparon rendijas de las ventanas con costales, guardaron las herramientas para que no se helaran. Cuando cayeron los primeros copos, la cabaña estaba lista. El temporal se desató de golpe feroz. El viento golpeaba las paredes haciendo temblar la única ventana. La nieve caía tan densa que los postes del corral desaparecieron de vista. El estruendo llenaba todo, un rugido que apagaba cualquier otro sonido. Caleb se quedó junto a la ventana hasta que solo se veía blanco. «El ganado aguantará», dijo casi para sí. «Se agruparán contra la cerca». Nia estaba sentada junto al fuego, el rebozo apretado, los ojos fijos en él. «Ya has visto tormentas así antes», afirmó. Él asintió. «Peores. Quédate quieta y estaremos bien». Durante el día se turnaron para alimentar el fuego. La estufa brillaba roja, iluminando la habitación mientras afuera todo resistía. Al mediodía, Caleb preparó café y compartió el pan de maíz que quedaba. Nia comió despacio, sus movimientos tranquilos a pesar del estruendo. Hacia la tarde, un golpe de cascos resonó entre el viento. Caleb se puso de pie enseguida, abrochándose el abrigo. La yegua dijo: «Le toca parir». «Voy contigo», respondió Nia ya cubriéndose con el rebozo. Él vaciló un segundo, luego asintió. Salieron juntos a la tormenta, inclinándose contra el viento, la nieve mordiéndoles el rostro. El trayecto al cobertizo fue corto, pero se sintió eterno. La linterna de Caleb era su única luz. Dentro, la yegua sudaba y se agitaba a los costados, alzándose con fuerza. Caleb se arrodilló entre la paja para revisarla mientras Nia sostenía la linterna. «Está cerca», dijo remangándose. «Mantén alta la luz». Pasó una hora larga y tensa. Caleb trabajando constante, ayudando a que naciera el potrillo, mientras Nia murmuraba palabras suaves a la yegua, en una lengua que él no entendía. Cuando al fin el potrillo salió, pataleó débilmente y lanzó un balido fuerte que retumbó contra la tormenta. Nia se inclinó y lo frotó con un trapo mientras Caleb se aseguraba de que respirara bien. Cuando el pequeño se puso en pie, dejaron que la yegua lo oliera. Por un momento ambos se quedaron de pie, jadeando la nieve derritiéndose sobre sus cabellos y abrigos, mirando la vida nueva que acababan de ayudar a traer. «Buen trabajo», murmuró Caleb. Ella lo miró y asintió, una sonrisa leve, pero segura asomó en su rostro. De regreso en la cabaña se quitaron la ropa empapada y la colgaron junto al fuego. Caleb sirvió 2 tazas de café y le tendió una. Ella la tomó, sus dedos rozando los de él. «No tenías por qué dejarme salir», dijo con suavidad. «Te lo ganaste», respondió él sentándose frente a ella. La tormenta rugió toda la noche, pero la cabaña se sentía más cálida que nunca. Permanecieron junto al fuego largo rato, después de terminar el café, hablando poco, frases cortas, sin necesidad de explicar nada, hasta caer en un silencio sencillo. Cuando Caleb por fin se recostó cerca de la estufa, sintió un cansancio que le calaba hasta los huesos, pero no de esos que pesan, sino el que trae descanso. Nia ya estaba en la cama de lado, el rostro suavizado por la luz del fuego. Él cerró los ojos, sabiendo que algo había cambiado entre ellos, que ya no se trataba solo de sobrevivir. La confianza empezaba a echar raíces, callada, pero firme como el primer brote verde tras un invierno largo. La tormenta cedió en algún momento de la madrugada, dejando el mundo callado y luminoso al amanecer. Cuando Caleb abrió la puerta, el patio estaba cubierto por un manto blanco espeso, los postes del corral casi enterrados, y los álamos recubiertos de hielo. Su aliento formaba nubes en el aire inmóvil, al dar un paso probando la nieve con la bota. Le llegaba casi a la espinilla.
Tras él, Nia se cubrió bien con el rebozo y se acercó a la entrada. Su cabello oscuro suelto por el sueño, el resplandor del fuego aún en su rostro. La yegua preguntó. «¿Sigue en pie?», dijo Caleb. «La revisaré después de abrir camino». Tomó la pala y empezó a abrir un sendero hacia la bomba de agua, sus hombros trabajando duro contra la nieve apretada. Nia lo observó un instante, luego tomó la escoba y comenzó a despejar el porche. Se movía con decisión, y juntos tuvieron el patio listo para el mediodía. El aire era frío pero limpio, el sol dibujaba sombras fuertes sobre los montículos. Caleb trajo agua mientras Nia entraba a preparar pan. Pronto la cabaña se llenó del aroma a masa levándose y humo de leña. Al volver, Caleb se detuvo un momento en el umbral mirándola con las mangas arremangadas, el cabello cayendo hacia adelante mientras trabajaba la masa sobre la tabla. La cabaña parecía habitada, cálida, como si hubiese esperado todos esos años a tener a alguien más dentro. Después de comer, Caleb ensilló el caballo y salió a revisar la cerca para ver los daños de la tormenta. Nia se quedó para mantener el fuego vivo y cuidar a la yegua con el potrillo. Pero al regresar cerca del anochecer, ella lo esperaba en la puerta, las mejillas rosadas por el calor del fogón y el frío que se filtraba por las rendijas. «Los dos están fuertes», dijo antes de que él preguntara. El potrillo mamó 2 veces. «Bien», respondió él colgando el abrigo y sacudiendo la nieve de las botas. La calma de la tarde no duró. Justo cuando Caleb se sentaba a la mesa, el galope de caballo se escuchó desde el camino cortando el aire quieto. Se irguió de inmediato, en 2 zancadas. Cruzó la cabaña, tomó el rifle de su soporte y salió a la puerta. A la luz agonizante vio acercarse a 2 jinetes. El hombre de cara colorada de la cantina y otro más con él. Caleb abrió de par en par y salió al porche, rifle en mano, aunque apuntando al suelo. «Buenas noches», gritó el de rostro rojo. «Buenas», contestó Caleb con voz seca. «Venimos a hablar de lo que tienes ahí dentro», dijo el hombre desmontando. Su compañero se quedó montado con la mano cerca del abrigo donde seguramente escondía una pistola. «Ella no es tema tuyo», dijo Caleb con firmeza. «Pagaste demasiado poco», replicó con sorna. «2 tragos y un costal de trigo vale mucho más que eso. Quizá entre y arreglemos cuentas». Caleb no se movió, pero su mirada se endureció, y el silencio entre ellos se hizo denso. «Hiciste tu trato», dijo. «Ya terminó, vuelve a tu casa». El hombre vaciló calculando sus opciones. Entonces la puerta se abrió detrás de Caleb. Nia salió envuelta en el rebozo de pie, justo detrás de él. No dijo nada, pero su sola presencia cambió el aire. No estaba escondida. «Este es mi lugar ahora», dijo con calma firme. La sonrisa del hombre titubeó. Caleb no alzó el rifle, pero apretó el agarre. «Ya la oíste», dijo. Un largo instante el hombre los miró a ambos. Luego escupió en la nieve. «Está bien, es tuya», murmuró subiendo a la montura. Dieron la vuelta y se alejaron por el camino dejando solo las huellas de cascos. Caleb permaneció en el porche un rato más, mirando hasta que desaparecieron. Cuando al fin bajó el rifle, sus hombros se aflojaron, pero apenas un poco. Dentro, Nia se arrimó al fuego sentándose cerca. Caleb colgó el rifle en su lugar y se agachó junto a la estufa para mover las brasas. La cabaña volvió a quedarse en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. «No tenías por qué salir», dijo él tras un momento. «Sí tenía», respondió ella sin más. Caleb la miró encontrándose con sus ojos oscuros. Algo pasó entre los dos entonces. Una certeza muda de que habían enfrentado aquello juntos, y ninguno se echó atrás. Cenaron en silencio pero sin tensión. Más tarde, cuando Caleb extendió su abrigo junto al fogón, notó que ella había dejado la manta doblada hacia atrás en la cama como si hubiera hecho espacio para él por si quería. No se acostó aún allí, pero la imagen se le quedó grabada mientras se tumbaba. Afuera la noche era serena y punzante, las estrellas brillando con fuerza en el cielo negro. Dentro el fuego ardía parejo, y por primera vez desde que la había sacado de la cantina, Caleb sintió que ella no estaba allí solo por necesidad. Se quedaba porque quería.
La mañana siguiente fue tranquila, ese tipo de calma que llega tras la tensión, aunque no se olvide. Caleb madrugó siguiendo las huellas que los dos hombres habían dejado en la nieve hasta mitad del camino, y luego regresó. Entró con la mandíbula firme pero más sereno que la noche anterior. Naya ya estaba despierta sentada a la mesa con el rebozo sobre los hombros. El pan que había horneado reposaba en un paño. «No volverán», dijo Caleb colgando el abrigo en la puerta. «¿Estás seguro?», preguntó ella. «Lo suficiente», respondió sirviendo café en 2 jarros de lata. «La noticia correrá. Buscarán líos más fáciles que conmigo». Eso pareció tranquilizarla porque sus hombros cedieron y tomó la taza sin titubeo. Comieron juntos en un silencio que ya no era de desconfianza sino firme. Al terminar, Caleb sacó una tira de buen cuero del baúl bajo su cama y la puso sobre la mesa. «Tus zapatos ya no aguantan mucho», dijo. «Pensé en hacerte algo mejor». Naya arqueó apenas las cejas pero no dijo nada. Solo lo miraba mientras él medía el cuero contra su pie. Trazaba la forma con gis y cortaba la primera pieza. Sus manos trabajaban con una paciencia que la sorprendió. Fuertes, marcadas de cicatrices moldeando algo pensado solo para ella. Ella se quedó cerca pasándole la aguja cuando la pedía, sujetando firme el cuero mientras él cosía. Cuando terminó la primera bota la dejó junto a la estufa para ablandarla, y luego se la calzó con cuidado. Encajaba justa cubriendo las heridas que apenas empezaban a sanar. Ella la miró, luego lo miró a él, y en sus ojos brillaba un agradecimiento que no precisaba palabras. «Prueba a caminar», dijo Caleb. Ella lo hizo cruzando la cabaña primero despacio, luego segura. Mejor, respondió sencilla, una leve curva en sus labios. Él asintió y empezó la segunda. Por la tarde ambas botas estaban listas y lo bastante suaves para usarlas afuera. Juntos caminaron al corral a ver al potrillo. La nieve crujía bajo sus pasos, el aire frío, pero claro. El potrillo pateaba la nieve mientras la yegua permanecía tranquila, vapor saliendo de su lomo. Naya apoyó las manos en la cerca observando. «Será fuerte», dijo en voz baja. «Lo será», contestó Caleb a su lado. Al volver, la cabaña estaba cálida y olía a guiso que ella había puesto al fuego. Caleb se sentó junto al fogón desabrochándose el abrigo mientras Naya servía 2 platos en la mesa. Vaciló un momento. Luego fue a sentarse junto a él en la orilla de la cama más cerca que nunca. «Esa noche no me pediste que me quedara», dijo bajito. «Simplemente me dejaste». Caleb la miró, la luz del fuego marcando su rostro. «Quería que te quedaras», dijo la voz grave y serena. «Aún quiero». Ella lo miró como midiendo la verdad de esas palabras. Luego asintió una sola vez y se acercó su rodilla rozando la de él. Cuando él alzó la mano despacio para apartarle un mechón detrás de la oreja, ella no se retiró. El silencio se extendió cálido y firme antes de que ella inclinara la frente hasta tocarla de él. Caleb exhaló un aire que no sabía qué contenía, y entonces la besó despacio, seguro, sin prisa. Su mano descansó en el pecho de él, los dedos aferrando su camisa. Y por un momento la tormenta, los hombres, las semanas de cautela quedaron lejos. Al separarse, el fuego seguía brillando, y la cabaña parecía distinta, como si el aire hubiera cambiado. Nia permaneció junto a él, hombro contra su brazo. Y por primera vez desde que salió de aquella cantina, no se veía solo a salvo sino en casa. Cenaron sin hablar mucho. Pero el silencio ya no traía la duda de si ella pertenecía allí. Era un silencio de hogar. Cuando Caleb se acostó junto a la estufa esa noche, vio de nuevo que la manta de la cama estaba doblada hacia atrás, pero ahora lo entendía. No era solo un espacio libre. Era la forma de decirle sin palabras que no pensaba irse. Y por primera vez desde la guerra, Caleb sintió esperanza por los días que venían, en lugar de limitarse a resistirlos. Una semana después, la nieve empezó a derretirse, endureciendo el camino en la mañana y volviéndolo lodoso por la tarde. Caleb dedicó esos días a reparar lo que la tormenta había dañado, a carrear leña nueva y despejar la entrada al corral. Nia se mantenía ocupada dentro lavando ropa y cuidando la cabaña, pero a ratos salía a verlo trabajar sus botas, dejando huellas claras en la nieve derretida.
Algo había cambiado entre ellos desde aquella noche junto al fuego. Ninguno lo decía, pero estaba en el modo en que ella ponía su taza antes que la suya, o en cómo él buscaba la ventana cuando tardaba demasiado en verla. Una mañana clara con el sol cortando lo que quedaba del invierno, Caleb entró del patio con el abrigo al hombro. «Vamos al pueblo», dijo la voz tranquila pero firme. «Necesito café sal, y hay otra cosa que debemos arreglar». Nia levantó la vista desde la masa que estaba amasando. «¿Arreglar?» Él asintió una vez. «Papeles. Ya me cansé de que cualquier hombre piense que tiene derecho sobre ti». Por un momento ella quedó inmóvil, las manos en la masa. Entonces ella se limpió las manos en el delantal, se lo quitó y dijo simplemente: «Iré contigo». Cabalgaron hacia el pueblo uno al lado del otro. Las ruedas del carro crujían sobre la tierra helada. Nia iba erguida, muy distinta a la primera vez que recorrió ese camino. El cabello trenzado con cuidado, el vestido remendado, limpio y las botas nuevas bien ajustadas. Caleb mantuvo un paso constante sin apuro. Para cuando llegaron a la tienda de trueque, el sol ya estaba alto y el pueblo despierto. Nadie se atrevió a decir nada al verlos pasar. Se detuvieron primero en la tienda. Caleb compró café sal y un rollo de tela que Nia había mirado un par de veces antes de apartar la vista. Le pidió al tendero que lo envolviera, y el hombre lo hizo sin comentario. Luego caminaron hasta el juzgado. El escribiente levantó la vista al verlos entrar. Sus ojos se entornaron un segundo antes de reconocerlos. «El juez está adentro», dijo tomando un juego de papeles. «Imaginé que volverías». La oficina del juez era pequeña, con estantes de libros de cuentas alineados en las paredes. Leyó los papeles con calma y luego miró a Caleb. «¿Esto es lo que quieres?» Caleb asintió. «Sí». La mirada del juez pasó a Nia. «¿Y tú?» «Sí», respondió ella con voz firme. El juez firmó y estampó el sello en el papel con un golpe seco. El sonido resonó en la sala silenciosa. «Entonces queda hecho», dijo. Al salir el sol brillaba tanto que la nieve resplandecía. Caleb desató una cinta azul del paquete que habían comprado y con dedos torpes la ató en la trenza de Nia. Ella sonrió, pequeña pero auténtica, y alzó la mano para arreglar lo que él había hecho antes de inclinarse y darle un beso rápido, breve y seguro. Regresaron despacio sin hablar demasiado, pero no hacía falta. El camino se sentía distinto ahora, sin el peso de lo pasado, sin la sombra de hombres que pudieran venir a reclamar. Al llegar a la cabaña, Nia fue directo al fuego. Removió el guiso que había dejado cociendo desde la mañana. Caleb colgó el abrigo, se lavó las manos en la palangana y se sentó a la mesa mientras ella llevaba los platos. Al comer, la cabaña parecía más cálida de lo que la estufa sola podía lograr. La segunda silla, el vestido cosido, las botas junto a la puerta, todo tenía ya un aire de permanencia. Al terminar, Caleb extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya, sus dedos ásperos cerrándose sobre los de ella. «Esta es tu casa ahora», dijo en voz baja. Nia lo miró directo, su voz firme. Esa noche el fuego se consumía despacio y la cabaña quedaba en calma salvo por el chisporroteo del hierro enfriándose. Caleb se tendió en la cama esta vez. Nia se acurrucó contra su hombro, la manta cubriéndolos a los dos. Afuera, el mundo guardaba silencio bajo la última nieve, las estrellas brillando en el cielo despejado. Ya no había dudas. La mujer que un día estuvo descalza y callada en un rincón de una cantina, ahora dormía bajo su techo por voluntad propia. El hombre que había vivido solo para el trabajo, ahora tenía algo por lo cual seguir viviendo. Cuando llegó la primavera, el trigo que Caleb había sembrado mostró sus primeros brotes verdes, y el potrillo en el corral ya corría con fuerza. La gente del pueblo empezó a llamar a Nia señora Marín, y Caleb nunca se molestó en corregirlos. Por primera vez en años, la cabaña no parecía un lugar donde aguantar el invierno. Se sentía como un hogar, y los dos sentados junto al fuego daban la impresión de querer quedarse.